Hola, buenos días, compañeras, compañeros del canal. Bueno, os quiero grabar un vídeo porque hay gente que me comentáis que, claro, os gustaría hacer. Yo voy haciendo a veces vídeos del PLC Logo que comunico con el PC Simu, por ejemplo, pero claro, os digo que hace falta tener el hardware físico para poder hacerlo. Claro, yo entiendo que muchísima gente no lo podéis disponer, pues porque no todo el mundo podemos tener o tenemos un logo, ¿vale? Y os gustaría poder hacer alguna simulación. Ya os dije, que lo comenté también en algún vídeo ya anterior, se puede comunicar KDSIMU con PCSIMU y podemos crear aquí código. O sea, el código que yo me realizo aquí, el programa que yo realizo aquí, ¿vale? Yo lo puedo realizar en KDSIMU, ¿vale? Y comunicarlo con el PCSIMU. Entonces, sería más o menos como comunicar mi logo, ¿vale? Con mi hardware. ¿Qué problema tiene esto? Tenéis que pensar que por mucho código que podamos meter, o sea, la potencialidad que tenemos de realizar aquí el programa a realizarlo aquí, pues no va a ser la misma, pero se pueden hacer cosillas un poco chulas, ¿vale? Aunque sean pequeñitas, ¿vale? Os voy a decir cómo. Os digo que aunque os falte espacio, porque os falte espacio, ya sabemos que si venimos a archivos configuración personalizado y en vez de le doy una, por ejemplo, aquí pongo 800, 600 se va a hacer más grande, entonces podré copiar mucho más código, ¿vale? Porque yo ahora el código lo voy a realizar aquí, ¿vale? Entonces mi idea es, me preguntasteis varias personas, me vais preguntando a veces que os gustaría hacer esto, es por lo que os grabo el vídeo, y había una persona que me comentaba que quería hacer el del ascensor. Ya os digo también una cosa, el del ascensor intentar hacer todo completo como yo hice aquí, es mucho, creo que es bastante laborioso, ¿vale? Yo iría haciéndolo por pasos poco a poco. Yo os voy a decir cómo poder, por ejemplo, el del ascensor, subir de la primera a la segunda planta y bajar de la segunda a la primera. Lo que yo voy a hacer lo podréis luego replicar, ¿vale? Yo aquí he hecho cómo subir de la primera planta a la segunda, pero luego hay vídeos que ya he explicado yo cómo se puede subir de la segunda a la tercera, de la primera a la tercera y cómo se puede bajar. Por lo que yo voy a hacer aquí en Cadesimu para hacer de la primera a la segunda, lo podréis hacer, pues ir duplicándolo, ¿vale? Ya os voy a comentar cómo. En primer lugar, vamos a ir a ver cómo, por dónde empiezo para que lo podáis entender. A ver, yo aquí planteé un ejercicio este hace poco tiempo que lo vamos a hacer en clase, ¿vale? Vamos a hacer el montaje de todo esto del ascensor, ¿vale? Todo lo que tenemos aquí tiene que quedar esto claro. Todas las entradas que yo tengo aquí, ¿vale? No me van a hacer falta, o sea, para simularlas con PC Simu no me harían falta ni tenerlas puestas. ¿Por qué? Porque los pulsadores que yo voy a emplear, que en este momento solo van a ser estos dos, y yo solo voy a emplear la I4 y la I5 porque es el final de carrera del piso 1 y del piso 2, ¿vale? Eso lo tengo aquí, que es con lo que tengo que comunicarlo, ¿vale? Entonces, eso la primera cosa a tener en cuenta. La segunda cosa a tener en cuenta, vamos a ver el código que yo tengo. Yo, si quiero subir de la primera planta, de esta primera planta a la segunda planta, ¿qué tendré? Que tendré que estar en la primera planta, tendré que darle al pulsador de la segunda planta y cuando llegue, perdón, sí, estaré en primera planta, que me lo dirá al final de carrera, darle al pulsador de segunda planta y cuando llegue a la segunda planta, que el final de carrera de la segunda planta pare. Vale, ¿qué tengo que configurar en PC Simu? En PC Simu yo de momento tengo que configurar Q00 y Q01, que será el Q00 será el subir y el Q01 el bajar. Tener muy en cuenta, y esto lo he dicho ya en bastantes vídeos, que aquí la numeración pues están con lo que es el bit, o sea, perdón, el byte y los bits, ¿vale? El logo tiene una forma de numerar un poco peculiar. Entonces, Q1 será Q00 y Q2 será Q01, o sea, como si llevaran un orden, ¿vale? Lo mismo para las entradas. ¿Qué tenéis que hacer? Dejaros Q00, Q01. Esto de momento, bueno, estas las podéis dejar en abrir y cerrar puerta, de momento no lo vamos a hacer, dejarlo así. Los finales de carrera de puerta abierta y cerrada, mi consejo es que le metéis aquí un bit, o sea, un byte superior a 0 para que luego no me hagan interferencias, porque si tengo aquí I00 y aquí tengo I00 en otro lugar que también la empleo, tendréis problemas. Estos dos yo le he metido, por ejemplo, el 2, el byte 2. Aquí, ¿qué voy a tener? Detector en la cabina o por planta ponemos, ¿vale? Y la I03 y la I04. Porque solo voy a emplear dos plantas. Pues las plantas que no empleo ya le meto un 1 delante que no haría falta porque van a ser entradas que no voy a emplear. Pero bueno, para que ya no me interfiera, ¿vale? ¿Veis cómo lo tengo así? Lo podéis dejar así y ya con esto ya tendríamos, dijéramos, el ascensor configurado, ¿vale? Yo del que me voy a sacar
voy a tener lo que va a ser el motor y los finales de carrera que me van a hacer falta. Vale, luego tengo dos pulsadores. Cuando yo pulse el pulsador de la planta 2, lo he puesto en la I01, que será la I2 del logo, ¿vale? Y el pulsador de la planta 1 en la I00, que será la I1 del logo. Vale, esto es lo que os quiero decir, aunque lo recalque sea un poco pesado, que sería lo que yo aquí tendría, que cablear si lo cableara. Pero como no tengo que cablearlo, aunque yo no tuviera la parte esta de entradas puesta, podría funcionar igual. No sé si me estoy explicando, ¿vale? También fijaros que aquí hice un enclavamiento eléctrico en su día. Bueno, ahora vamos a lo siguiente, al programa del logo. Os lo voy a simular aquí rápidamente para liarme a hacerlo, porque si no, como se me va a ir el vídeo adelante, pero quiero que o sea, se me va a hacer muy largo, pero quiero que lo veáis claro, ¿vale? Yo estoy en la planta 1 y le doy al pulsador de subir a planta 2. Yo le doy a subir a planta 2, veis que está subiendo el motor, dejará al final de carrera de planta 1 de estar pisado y cuando llega a planta 2 parará. Correcto. Yo estoy en planta 2 y yo ahora quiero bajar a la planta 1. Le doy al pulsador de planta 1, está dando el bajar, ¿vale? Le quito el pulsador, se quedará sin estar el de la planta 2 y cuando llega a la planta 1 se debería parar. Y se quedaría allí, ¿vale? Yo aquí he hecho un enclavamiento de software. Os digo que siempre me gusta hacerlo, ¿vale? Realmente acá hay un enclavamiento ya también eléctrico, ¿vale? Que sería tal vez suficiente. Para hacerlo ahora, como lo voy a hacer en el Cadesimu, esto no lo voy a poner, porque si no se me va a hacer muy largo, ¿vale? Os explico ahora cómo esto yo lo puedo replicar en Cadesimu para que os funcione, ¿vale? Se puede hacer, tanto hay que sacar de momento lo primero de todo. Tengo que sacar esto, el modulito de entradas y el de salidas, ¿vale? Y ahora os diré para qué sirve, que lo he explicado creo que por algún otro vídeo, pero bueno, para que lo vayáis viendo, ¿vale? Yo esto es lo que me va a servir de interconexión de Cadesimu con PCSimu, ¿vale? Yo, si aquí en el PCSimu, en el I0, o sea, el pulsador 1 lo tengo en el I00, ¿vale? Ese I00 es mi I1 del logo, ¿no? Pues yo tendré que venir aquí, y ahora os explicaré cómo, y pondré aquí que es la I1, ¿vale? Que se tendrá que llamar igual a como le voy a llamar en el código que yo voy a realizar, ¿vale? Esto si no lo entendéis así, intentar pensarlo, pero ya vais a ver que es muy sencillo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo puedo hacer por por puertas, como hago normalmente el logo, o por contactos. Bueno, esto por Grapher, ¿no? Perdón. Sí, por Leader, por contactos, escalera, ¿no? Incluso por Grapher. Yo lo voy a hacer por puertas, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar las entradas. Esto que estoy aquí sacando son las entradas. Me harán falta 4 entradas. Pero bueno, creo que tengo una ventaja que voy a intentar, ¿eh? Yo lo estoy haciendo por primera vez, no sé cómo va a funcionar, espero que sí que funcione. Mirad, yo aquí como solo me da la opción de sacar un pulsador, ¿vale? De él tengo que sacar si de un pulsador salen 5 cables, todos tienen que salir del mismo. Creo que con el Cadesimu voy a tener la ventaja que yo puedo poner la misma entrada tantas veces como quiera. Entonces va a quedar un poquito más, dijéramos, más saneado o más fácil de ver. ¿Qué tendría que hacer? Pues mirad, yo voy a hacerlo primero subir. Para subir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle al I2, ¿vale? Le voy a quitar, creo que sí, le quito lo que es delante el signo menos, ¿vale? Le pongo esta que sería la I2, aquí sería la I4, ¿vale? La I4, sí, porque estoy en la planta 1 y la I5 que está en la planta 2. Vale, voy a replicar el código. Ahora simplemente lo que quiero hacer es estar en la planta 1 y subir a la planta 2. ¿Qué me va a hacer falta? Pues la salida, ¿vale? La salida que será la Q1, ¿vale? Y luego os digo cómo meterlo en el... Vale. Le quito y pongo que es la Q1, que es el subir, porque es el que decidió que es el subir, ¿vale? Q1 es el subir, un segundito que lo miro aquí. Subir cabinas y Q00 equivale al Q1, ¿vale? Esta es la equivalencia que tiene, que ya he comentado también en infinidad de vídeos. Bueno, pues ahora ¿qué tengo que hacer? Cogerme los elementos que me hacen falta. Me hacía falta, ¿veis? A ver, la potencialidad no puede ser la misma haciéndolo en Cadesimu que haciéndolo con logo. Por eso os digo que si queréis hacer esquemas muy, muy grandes, pues igual podéis tener algún pequeño problema. Y aquí el problema que más tenemos, que tenemos que jugar mucho, cómo coloco las entradas, o sea, los simbolitos, porque aquí tengo que ir, ya a ver cómo me explico.
tengo que ir un poco jugando con cómo se echan los cables. Ya sabéis que cablear en Cadesimu, pues no es que sea difícil, pero es un poco laborioso, ¿vale? Entonces, a ver, lo voy a intentar poner, bueno, por ahí mismo ya está. Y mirar, voy a hacer el siguiente igual para que, bueno, sí, voy a hacerlo todo y si no le daré a que vaya más rápido el vídeo. Por no teneros aquí mucho rato, ¿vale? Si yo ahora le estoy diciendo la I2, no sé si lo veis, voy a intentar hacerlo un poquito más grande para que se vea cómo le hago el código, ¿vale? Yo ahora lo que he puesto le llamo a este I2 y I4, ¿por qué? Porque el I4 es el final de carrera de la planta 1 donde se encuentra, ¿vale? El I2 es realmente el pulsador de marcha. Cuando tenga estas dos condiciones, lo que quiero hacer es un set, ¿vale? ¿Para qué? Quiero hacer un set para subir, que le mande subir, ¿vale? Entonces lo pongo, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Y yo ya con esto estoy subiendo. ¿Estará subiendo hasta cuándo? Hasta que llegue al final de carrera del I2. ¿Vale? Cuando llegue el final de carrera de la planta 2, pues ya ha subido. Ahora voy a hacer lo mismo para bajar. Creo que yo no he probado nunca, pero creo que sí que será así. Yo ahora puedo cogerme, a ver si me deja. Y yo ahora, ¿qué necesito? Necesitaré la I1, la I5 como que estoy en la planta 5 y la I4. Para que llegue a la planta 1 y pare. Podría sacármelos de aquí, como yo he hecho en el software del logo, que es lo que en el logo no puedo hacerlo de otra manera que así. Pero creo que aquí me va a dar la ventaja. Vamos a probarlo. Si yo a este le llamo I1, cuidar con el tema de los signos y esas cosas, ¿vale? Porque es que si no, no va a funcionar. Aquí cualquier cosita que falte es un problema, ¿vale? Creo que sí que me funciona. A ver, le doy al I1, quiero estar en la planta 2, lo voy haciendo sobre la marcha, ¿vale? Sí, que creo que me va a dejar, ¿vale? Y a la I4. ¿Por qué lo hago así? Porque va a quedar mucho más claro, más saneado, ¿vale? Y de esta manera, si así funciona, simplemente vais a tener que replicar, incluso copiando y pegando. Y yo ahora lo que estoy haciendo es ir de la planta 1 a la planta 2. Por lo mismo, si queréis hacer más plantas, podéis hacer de la planta 2 a la planta 3 y de la planta 1 a la planta 3. Y tendríais el subir de todas las plantas. ¿Qué pasa? Que os falta papel, lo que os he dicho. Sacamos el configuración formato más grande. ¿Vale? Si os lo ponéis esto también es un poquito más grande, se verá mejor. Y ya está. Podría haber copiado esto y cambiar los nombres, ahora que estoy pensando, ¿vale? Pero bueno, como lo voy haciendo sobre la marcha, pues si eso es lo que igual intento hacer, vale. No sé si, bueno, ya estoy pensando una cosa, ya os lo diré si da problemas. Una cosa que estoy pensando, ¿vale? Y ahora os digo el que para los que lo vayáis a hacer por Leader, ¿vale? Los que lo queréis hacer por contacto. Ahora os digo lo que estoy pensando, el problema que podéis tener. A ver, ahora os diré, ¿vale? Se me está ocurriendo. Es que yo ya os digo que en Cadesimu así no lo he hecho casi nunca. Como dispongo del logo, pues ya, mira, me es más cómodo. Pero yo entiendo que toda la gente no lo tenéis. Son cosillas. A mí me hace ilusión saber que la gente lo seguís, que lo estéis intentando replicar. Estaba hablando con un compañero pues que llevaba tiempo intentándolo hacer. Digo, pues no te preocupes, que os intento grabar un vídeo porque para que lo podáis ver. ¿Vale? Si lo hacéis, mirar, aquí se llaman todos sus. Yo no sé si va a tener problemas que se llamen todos iguales. Pero si lo hacéis por contactos y necesitáis un contacto abierto de ¿vale? Si le llaméis U, será este y este. Habrá que llamarle U1, por ejemplo, U1, U2, U3, U4, ¿vale? Y saber el contacto abierto de cuál estamos cogiendo. También para hacerlo por contactos, lo podéis de aquí, si le deis a la opción a convertir a cube, ¿vale? Os lo convierte. Pero lo que os quiero decir es eso, que ahora, por ejemplo, el RSC el SF06 está aquí. Y este es el FS05, perdón, el SF6 está aquí, aquí está el 5. ¿Qué me refiero? A que si lo hacéis por contactos, tendréis que tener muy en cuenta de que si este es
U1 o es el U2 a la hora de ponerlo. No se pueden llamar todos U's, no sé si me explico, pero tenerlos en cuenta, ¿vale? Si os ponéis a hacerlo lo veréis. Bueno, pues con esto en principio ya tendría el código hecho. ¿Qué necesito hacer? Pues ahora tengo que decirle que lo que yo he hecho aquí, cómo va a comunicar KDesimu con PCSimu. O sea, yo le estoy diciendo que el pulsador, que la I00 equivale a la I1 de mi programa, ¿vale? Al pulsador este de aquí. La I2, el pulsador I2 es el I01 equivale al I2, ¿no? Pues tengo que ir numerándolo, ¿vale? Y tengo que venir aquí a seguir numerando, ¿vale? Aquí pondría la I2, ¿vale? La I2. Ahora no recuerdo bien, a ver un segundo. Y el final de carrera he cogido. ¿Veis aquí, por ejemplo? Esto no me gusta así. No cojo la I02. ¿Por qué? Porque normalmente antes era el pulsador I3 que ahora no estoy empleando. Pues cojo el I03 y el I04, que es el I4 y el I5, ¿vale? Me salgo, le digo aquí OK, me salgo de aquí. Vale, esta no la empleo. Esta sería la I4. Veis que si seguís en línea recta es la I03 y la I5. ¿Vale? En principio las entradas ya las tengo puestas. Yo estoy diciéndole lo que es el código de programa a lo que equivale en el PCSimu, ¿vale? Y lo mismo tengo que hacer con las salidas, ¿vale? Q1, Q1 y Q2, ¿vale? Subir es el Q1 y bajar es el Q2, ¿vale? Lo que os digo, la numeración es así, pues porque luego es especial. O sea, si hubiera numerado un logo como cualquier automata, pues no tendríamos este problema. Pero como es especial, pues hay que hacerlo así, ¿vale? Fijaros que yo aquí no he hecho enclavamiento delante, porque si no tendría que haber puesto las puertas y lleva mucha historia, ¿vale? Este enclavamiento, a ver un segundo, este enclavamiento de software no lo he hecho, ¿vale? Se podría hacer, sí, pero fijaros, también he hecho ya aquí el enclavamiento eléctrico, con lo cual en principio no debería tener problemas, ¿vale? Pues una vez que tenéis hecho ya el código, con esto sería el subir y esto sería el bajar. Vamos a ver si funciona o no, que yo tampoco lo he probado antes y no sé si funcionaba, pero yo creo que sí. ¿Vale? Vamos a ver, ya estoy viendo aquí algo que no me gusta de la última vez que grabé. Mira, aquí veis que esto está desplazado, vais a ver que no funcionará. Vale, voy a moverlo. Vale, ahí sí. Y voy a darle el punto de conexión porque si no me dirá que no. Vale, vamos a ver cómo simulo ahora, ¿vale? Voy a dejarlo para que se vea un poquito todo, que lo podáis ver. Y ya iré luego haciendo sino por partes para que podamos verlo. Le damos a la simulación. Cerramos contactos, cerramos aquí. Por ejemplo, por ejemplo, tampoco me haría falta pues, porque el abrir y cerrar puertas no lo he empleado, ¿vale? Lo puedo dejar quitado. Cierro. ¿Ves que se ilumina el logo, ¿vale? Con esto tengo simulación room, vale, ya tengo el logo. Me voy al PCSimu. También tengo que darle a simulación. Aquí no hay que darle a configuración de IPs ni nada de eso, porque estamos simulando, ¿vale? Uniendo logo con KDesimu. Y ya le doy a simular, ¿vale? Me voy a venir aquí. Y fijaros, ya está comunicando. Porque lo sé. Y mirar lo que os he comentado. Va a venir muy bien para que se simplifique el código. Voy a ser un poco pesado, pero esto os lo voy a recalcar. Fijaros. Ahora esto ya es para que lo entendamos. Voy a intentar que lo entendamos bien. Vale. Mirad. La I4 la tengo activa. Quiere decir, bueno, estoy comunicando, ¿vale? Aparte de que la I4 se ve aquí, ¿vale? La I4 es la I0, equivale a la I03, que yo le he dicho que en KDesimu es el final de carrera de planta baja, el que se encuentra, ¿correcto? Con lo cual nos está comunicando. Buena señal, ¿vale? Y lo bueno que tiene, lo que os digo, que podéis sacar la entrada tantas veces como necesitéis, no tenéis que ir tirando el cable para arriba y para abajo. O sea, ahora si queréis replicar 2 o 3 o 4 pisos, esto es del piso 1 al piso 2, pues podéis replicar lo mismo del piso 1 al piso 3 y del piso 2 al piso 3 y tendréis el mismo problema que yo he tenido antes. O sea, ya, todo resuelto, ¿vale? No sé si me explico, ¿vale? Soy un poco pesadito, pero bueno, es que esto creo que es importante. Ahora vamos a ver. Cuando yo le dé al I2, porque estoy en la planta 1, ¿vale? Del PCSimu, yo le doy al I2 y mirar, debería empezar a subir. Y empieza a subir. Fijaos aquí
cómo está haciendo un reset, o sea, un set, porque es el bloque ese reset, y cuando llegue al I5 debería parar, ¿vale? O si no sé si habrá pasado, no para porque no ha llegado al I5, ¿no? Con lo cual sigue subiendo. Ha llegado al I5 y fijaros, ha parado. Si me voy a PC Simu, ¿dónde estoy? Estoy en la planta 2, ¿vale? Ahora voy a darle a bajar a la planta 1, ¿vale? Si le doy a bajar a la planta 1, aunque recalque mucho, pero me gusta recalcar, ahora el I5 debería de tenerlo. No lo tengo activo, ¿vale? Ha actuado como un pulsador. Esto es un problema. Tengo que ver ahora cómo ponerlo para que no esté como pulsador. Un segundo que voy a mirar una cosa y os comento. Mirad, vamos a continuar, ¿vale? Antes habéis visto que ha hecho un pulso y no se ha quedado. No sé el por qué. Pues tal vez porque, a ver, ya os digo, el ordenador, pues cuando está KDesimu en modo simulación y PCSimu en modo simulación, consume bastantes recursos. Puede ser, yo pensaba que actuaría como pulsador, no he hecho nada, ¿vale? Lo he vuelto a simular otra vez y fijaros que ahora, que es realmente lo que tiene que pasar. Estoy en la planta 2 y se me queda que está pisado en la planta 2, ¿vale? El I5 en la planta 2. ¿Qué pasa ahora cuando le dé al I1? Haré un set y veréis cómo baja, ¿vale? Le daremos al pulsador, empieza a bajar, fijaros a ver qué cambia aquí y mirar cómo está bajando, ¿vale? Incluso el KM2 se ha activado aquí, ¿vale? Ha llegado a la planta y ahora se debía quedar el I4 pillado, ¿vale? Ya os digo que alguna vez puede ser que falle, ¿vale? Por el tema de lo que os digo, es un simulador y por tema de recursos. Ahora, si lo fuéramos, bueno, se debería quedar cogido el I4, ¿vale? Si no, habría que ver cómo jugar con la condición esta. Voy a mirar ahora un momentito, yo ahora lo pongo en modo edición, ¿vale? Lo paso, este también lo voy a dejar. Es que ya os digo, consume bastante, ¿eh? Aunque penséis que no, es un programa en dos dimensiones, pero todo que son de simulaciones y todo esto, lo pasamos a esto, lo pasamos a Run, ¿vale? Lo paso también a Run y mirad. Y veis cómo está activa, ¿vale? Pues de esta manera hemos hecho como poder subir de dos plantas. También porque no estará aquí bien puesto. Si KM1, si yo aquí lo tuviera activo, también veréis aquí cómo gira el motor, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis, cuando entre Q1 o entre Q2, aquí deberían entrar, ¿vale? Y como tenemos el enclavamiento eléctrico, tampoco podría haber cortocircuito. Bueno, pues con esto os he dicho cómo podéis hacer para subir de la planta 1 a la planta 2, de la planta 2 a la planta 1 y ahora que me diga uno, yo quiero ir de la planta 2 a la planta 3. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo mismo que he hecho, pero cogiendo el I3 que sea el pulsador de la planta 3 y los finales de carrera de la planta 3 y de la planta 2. Y si veis de la 1 a la 3, pues lo mismo, o sea, ir cogiéndolo por bloques. Esto se puede replicar tantas veces como necesitéis, ¿vale? Y lo bueno que tiene KDesimu con respecto a Logo, que podéis coger la misma entrada a las veces que queréis, que aquí no es posible, aquí hay que empezar a tirar líneas, ¿vale? Espero que haya quedado claro, que os sirva este vídeo, que yo sé que hay gente que me ha preguntado eso, pues yo sé que no todo el mundo podemos disponer del hardware del Logo, ¿vale? Entonces el que no lo podéis disponer, pues con un poquito más de paciencia podéis hacer vuestros esquemas. Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo.